El día de hoy vamos a concluir la carta de Tito, el capítulo 3. Y el título del sermón es Ocupándonos en las buenas obras. ¿Cuál es el título del sermón? Muy bien. Dice A.W. Tozer en un libro que se llama La verdadera vida cristiana, en la introducción, dice lo siguiente. Póngame atención, por favor. Doy gracias en primer lugar porque el hermano que hizo esto lo hizo pensando en que alcanzaran muchas cosas. Y alcanzan muchas cosas. Así que muchas gracias. Dice así. Si me pueden poner el tiempo, por favor, si no me pierdo. Si no, yo sigo. Desde luego, dice él, necesitamos celebrar que hemos sido salvados. Desde luego, necesitamos celebrar de que hemos sido salvados. Eso podría producir en nosotros mucha alabanza y acción de gracias, porque Dios nos ha salvado de una vida de miseria. Pero más importante, dice él, es que festejemos para qué se nos ha salvado. La vida cristiana es el camino a seguir luego de que tú fuiste salvado. Lo más importante es poner los ojos en Jesús. Toda persona redimida tiene un destino específico que debe cumplir ahora y acá. Descubrir ese destino y cumplirlo en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros representa el gozo de la vida diaria del cristiano. Debemos comenzar con Cristo, continuar con Cristo y finalmente terminar con Cristo. Siempre se trata de Jesucristo, nuestro todo en todo. Cualquier cosa fuera de Cristo no es parte de la vida ni del caminar cristiano. Básicamente lo que él quiere decir y lo que yo quiero decir con esta introducción es que si bien debemos estar muy contentos porque el Señor nos ha salvado, él dice que la alegría, el gozo del cristiano no está solamente en eso, sino en la vida que tiene que vivir ahora, aquí, ya. Como cristiano. ¿Él nos ha salvado? Sí. Pero también nos ha dicho, ahora deben vivir de una manera. Y ese debe producir un gozo mayor o igual al de haber sido salvados, que es vivir para el que nos salvó. El texto dice así, concluye de esta manera Tito 3, del 8 al 15. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, Tito, para que los que han creído en Dios, ¿quién ha creído en Dios aquí? Ok. Entonces, para los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y la segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Wow. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte,
Y nuevamente dice algo muy similar. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda, a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Pablo termina su pequeña carta a Tito diciéndole algo que repite 2 veces en esta sección. Que nuestro pueblo aprenda a ocuparse de las buenas obras. Atiendan las necesidades apremiantes para que no estén estériles. ¿Cuál era, se acuerda, el contexto de la iglesia en Creta? El contexto de la iglesia en Creta era que estaba inserta en una sociedad pagana donde había mucha gente que profesaba ser creyente, pero vivía de una manera que revelaba todo lo contrario. ¿Le suena familiar esa sociedad? Y la actitud que había en ese lugar estaba afectando también a la iglesia. Y es por eso que Pablo tuvo que escribirle a Tito y decirle: Tito, hay que arreglar las cosas, hay que ordenar las cosas, hay que enderezar el asunto, está torcido. Porque la gente que dice ser creyente no se está conduciendo como tal. Y cuando eso ocurre, adivinen qué nombre es pisoteado. El nombre de nuestro Salvador. Entonces, Pablo le escribe a Tito y le dice: por favor, yo te estoy mandando a que corrijas lo deficiente, yo te estoy mandando a que pongas en orden las cosas. Y una de las maneras en que esto iba a ocurrir es que Tito tenía que nombrar líderes acorde al diseño, al modelo y a los estándares de Dios. Esos líderes, con su madurez espiritual y por su ejemplo personal, iban a enseñar a los demás hermanos a cómo vivir esta vida cristiana. El primer capítulo, si usted se acuerda, vimos cómo la conducta inapropiada de los líderes hacía que ellos tenían que callar a los falsos. En el capítulo 2, él define cuál es la conducta apropiada para las personas en medio de la iglesia. Y en el capítulo 3 indica cuál es la conducta apropiada para que los creyentes lleguen a ser buenos ciudadanos. ¿Se acuerda? Yo estaría feliz si usted pudiera recitar eso cuando yo se lo pregunte. Así que se lo voy a preguntar. Y la razón para que él pueda pedir esas cosas de la gente, la razón por la cual Pablo le dice a Tito que le diga a la gente que tiene que vivir de esa manera, es porque Dios ha transformado supuestamente la vida de esas personas. Porque la vida de esas personas que habitaba en oscuridad, por medio de Cristo y su evangelio, entonces han sido totalmente cambiados y ahora pueden vivir de esta manera que se les está pidiendo que vivan, para que el nombre del Señor no sea pisoteado. ¿Cómo se puede vivir así? Entonces, Pablo exhorta a Tito a que haga énfasis en esta transformación de la vida como el eje de todas sus enseñanzas o de lo que él le iba a pedir a los hermanos. Porque ustedes han sido alcanzados por Cristo, entonces
eso los motivará a dedicarse a un estilo de vida de acuerdo a ese evangelio que han recibido. Y la exhortación final que él hace entonces es: hermanos, ocupémonos de hacer buenas obras, porque esto es útil, porque esto es necesario y porque ustedes pueden hacerlo porque el Señor los ha alcanzado. Amén. Entonces, yo voy a estar diciendo y repitiendo esto. Hermanos, Tito termina con una exhortación, y la exhortación es: ocupémonos en hacer buenas obras. Lo primero que voy a decir es que debemos ocuparnos en buenas obras porque esto es bueno y útil para todos. Eso dice el texto. Eso dice el texto. Palabra fiel es esta. En cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. Para los que han creído en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Tito debía insistir con firmeza para poder promover una conducta piadosa en medio de los creyentes. 2 veces ya Pablo ha instruido a Tito para que enseñara esas cosas en conformidad a la sana doctrina. Y esta es la última exhortación que él reitera, lo que es probablemente la idea central de su carta, que es: hermanos, ocúpense en hacer buenas obras. Pablo estaba profundamente preocupado de que la gente se ocupara en lo que le conviene a la gente misma y lo que va a ser de beneficio para los demás. Y Tito debía promover estas buenas obras que van de la mano, obviamente, con la sana doctrina que él les está enseñando. Hermanos, las buenas obras son coherentes y son consecuencias del evangelio en el corazón de las personas. Quiero hablar con firmeza de algo. No alzando la voz, sino insistiendo y recalcándolo, porque es algo de vital importancia tanto para la vida personal, para la vida familiar, para la vida relacional y para la vida de la iglesia. Hermano amado, todos aquellos que hemos creído en el Señor debemos estar continuamente pensando, considerando y fijando nuestra atención, que es la traducción de la palabra de lo que significa procurar. Debemos estar continuamente pensando, considerando y fijando nuestra atención en hacer buenas obras. Me gustó mucho la traducción de la palabra. Dice, continuamente pensando. Cuando usted lee ocuparse ahí, la traducción de esa palabra es continuamente pensando, considerando o fijando nuestra atención. ¿En qué? En hacer buenas obras. De la misma manera que nosotros pensamos en qué vamos a hacer para comer y que eso ocupa una cantidad importante de las horas de nuestro día, sobre todo para quienes nos gusta comer. Debemos estar continuamente pensando, fijando nuestra atención en cómo hacer buenas obras. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Tito que le diga a los hermanos. No me mire con esa cara de que yo me lo estoy inventando. Esto ha de ser algo constante en nosotros, dedicarnos continuamente a las buenas obras. Es decir, nuestra atención, nuestra mente debe estar en esto. ¿Cómo debo ser sano en la fe? ¿Qué hago para ser un cristiano sobrio, justo, dueño de mí mismo? ¿Cómo lo hago para ser más amable y servicial? ¿Cómo lo hago para evitar hablar mal de otros? ¿A cómo enseñar a otros?
en cómo servir a otros llevándolos a Cristo, pensando en cómo ser más sumisos, en cómo bendecir a otros, pensando en cómo mostrar a Cristo a nuestro alrededor. En eso ha de ocuparse la mente del creyente. ¿Por qué no le gusta? ¿Por qué no nos gusta? Hermanos, Pablo está concluyendo sus instrucciones a Tito y le dice que los hermanos procuren ocuparse en buenas obras. Dedicarse a eso. Dedicarse a eso. Dedicarse a lo que yo le estoy diciendo es útil para todos. Es algo en lo cual debemos estar pensando continuamente. ¿Cómo hacer buenas obras? Y hermanos, las buenas obras, si bien nos traerán muchas bendiciones a nivel personal para ser realizadas y que su destinatario final sea otro, eso ha de movernos mucho más el corazón. Muchas de las buenas obras que nosotros hacemos no tienen mucho que ver con nosotros. Tienen que ver con otros. Es decir, debemos estar continuamente pensando en cómo ser de bendición para otros. Debemos estar continuamente pensando en cómo ayudar, en cómo animar, en cómo perdonar, en cómo ayudar a otros. Esto es a todo nivel o en todo aspecto de nuestra vida. Hermanos, los que hemos creído en el Señor, procuremos ocuparnos, darle mente, darle tiempo, pensar continuamente en hacer buenas obras. Y esas buenas obras muchas veces tienen que ver con otros. Es decir, dile a los hermanos que dediquen gran parte de su tiempo en pensar cómo pueden ser de bendición para otros. No está siendo muy simpático Pablo. Pero él dice, imagínate, yo estoy diciendo que esto es útil para los hombres. Mira, imagínate la utilidad que trae cuando una hermana muy amorosamente y de corazón sincero busca ayuda de una mujer más experimentada, espiritualmente más madura. Imagínate cómo esto puede bendecir en primer lugar la vida de la joven que te preguntará, hermana, ¿cómo puedo hablar con mi marido sin faltarle el respeto? Dime que eso no le va a ayudar a todos. Dime que eso no va a ser una buena obra que va a repercutir en todo tu entorno. Primero, la actitud de esta hermana bien sumisa y bien humilde de decirle a otra y reconocer en parte, hermana, ¿sabe qué? Yo tengo problemas con mi marido, yo soy muy respetuosa con él cuando hablamos. Lo levanto y lo dejo caer. Y la hermana más experimentada, un poco más madura, no perfecta, le dice, hermana, la Escritura dice tal cosa, mira, a mí me pasó lo mismo, podrías hacer esto. Y resulta que cuando el viejo llega a la casa y va a pasar lo que pasaba siempre, ahora ella puede responder de otra manera y ya no existe la pelea que existía antes. Tus hijos te lo van a agradecer. No sé si a usted no le está gustando lo que yo estoy diciendo, pero trate de sonreírme un poquito más porque parece que... ¿Qué consejo me puede dar, hermana, para ser una mujer más pura, más amable, para que la palabra de Dios no sea blasfemada? Imagínate eso, imagínate qué beneficios eso puede traer que una hermana le diga a otra, hermana, ¿sabe qué? Yo me estoy dando cuenta que por mi actitud, por mis obras, la palabra de Dios está siendo blasfemada y eso yo no lo quiero hacer.
Eso es útil para todos los hombres. Imagínate a un anciano, a un hombre más maduro espiritualmente, si constantemente tratas de bendecir a un muchacho más joven que está comenzando su vida matrimonial, cuando tú le cuentes cómo se debe pedir perdón a la esposa, porque muchas veces te vas a equivocar. ¿O no? Imagínate cuando tú le digas a un muchacho más joven cómo debe ser un fiel miembro de una iglesia. Imagina los beneficios que eso trae y lo útil que estarías siendo con todas estas buenas obras, de dar tu tiempo y de decirle: juntémonos, que yo te quiero decir cómo se es un miembro fiel de una iglesia. Yo te puedo enseñar cómo podemos sujetarnos a los pastores, aunque yo sea mayor que ellos. Eso es útil. Eso es útil. Imagina que todos nos propusiéramos ser más amables. Imagínate todos pensando juntos, dándole mente constantemente a decir: ya, hermanos, campaña de amabilidad, y ahora todos vamos a ser más amables. Imagínate los beneficios que eso traería y lo útil que sería para todos los que te rodean si tú decidieras ser un poco más amable. Qué útil, qué beneficio. Bueno, tengo que insistirte con firmeza en estas cosas. Hermanos, esto no es una opción, es lo que tenemos que hacer, es el camino que debemos seguir. Por si pensaste que era opcional. No es opcional. Para los que han creído, procuren ocuparse en buenas obras. A pesar de ser un mensaje muy útil el que Tito está dándole a los hermanos, muchas personas solo se dedican a cuestiones necias. Tito recibió instrucciones de parte de Pablo a no malgastar su tiempo participando en discusiones necias que no producen ni tienen nada de valor. Tito nos enseña a evitar lo que no es provechoso. Hermano, evita lo que no es provechoso. Es decir, podría decirse de alguna manera: hermano, evita discutir. Simple. Tú no sabes cuántos beneficios te vas a llevar, cuántos problemas menos vas a tener si tú decides evitar discutir. Necedades. Muchas personas solo les interesa discutir de la palabra de Dios. En realidad, no están interesados en ser conformados a ella ni transformados por ella. Suelen llegar con sus temas preferidos para distraer al pueblo de Dios de la consideración del estilo de vida que Dios exige. Les gusta discutir cuestiones necias, temas sin valor, que estimulan la curiosidad, pero no cambian a nadie. Bueno, hermanos, si tú estás inserto en esto o si tú eres de esta manera, evítalo. Evítalo. ¿Sabes por qué? Porque en términos de Pablo a Tito es sin valor. Sin valor. Lo primero que se debe evitar son cuestiones necias, dice. Un dicho muy conocido es: a palabras necias, oídos sordos. Las cuestiones necias provienen de los contumaces mencionados en el capítulo 1 del 10 al 11, que hablan vanidades, que trastornan casas, a quienes es preciso tapar la boca. Una de las formas de hacerlo, hermanos, es evitando estas cosas y no dándole oportunidad de hablarlas. Cosas necias como por ejemplo es que los saduceos, cuando tuvieron al maestro
al frente, querían tentarlo, haciéndole preguntas como estas. ¿Se acuerdan cuando le preguntaron, esta mujer se ha casado 7 veces? ¿En el cielo de quién va a ser el marido? Entre algunas preguntas que ya superan mi imaginación, decía que alguien estaba preguntando ¿cuántos ángeles podrían caer en la aguja de un alfiler? En la punta de la cabeza de un alfiler. A veces los estudiantes bíblicos discuten preguntas cuya importancia radica en ganar la conversación y que puede disfrazarse de algo muy bíblico, pero la intención del corazón es ganar la discusión. Si tú logras darte cuenta de eso, evítalo. Y si tú eres una de esas personas, evítenla. Porque es vano. Hay algunos que solo le interesan este tipo de cosas. ¿Deben o no las hermanas usar falda, pastor? ¿Ah? ¿Será pecado que las hermanas se maquillen? ¿Los perros se van al cielo, pastor? Quiero proponer eso aquí como un tema de conversación importante. Tengo una duda, hermano. Sí, hermano. ¿Los perros se van al cielo? No sé, hermano. El tema es que Pablo aconseja que no malgastemos nuestro tiempo en discutir. O sea, pastor, que no debemos hablar estos temas. No estoy diciendo eso. Todo lo podemos hablar, todo lo podemos comentar. Yo estoy diciendo que si tu intención es discutir, entonces no edifica. Y por lo tanto es una necedad. Y por lo tanto es una vanidad. Sea cual sea el tema. Si la intención es discutir, entonces evitémoslo. Algunos se dedicaron a discutir genealogías, dice el texto. Investigaron quién era el hijo de quién, en qué fecha vinieron, en qué fecha vivieron, de qué familia, como para poder tener cierto nivel o estatus como creyentes. Yo me imagino a unos ahí hablando, a ver, ¿qué tú eres? Es que yo soy levita. Ah, y aquí yo soy de la tribu de Judá. ¿Y tú? No, de Rubén. Ah, no, tú no, ahí nomás. La última clase de discusión inútil que Pablo señala son las cosas que tienen que ver con la ley. No faltaba quien saliera con algún tema legalista. Hay gente que le encanta hacer eso, tirar una pregunta para armar una discusión. Esa es su intención, armar una discusión sin pensar en la edificación. ¿Debe un cristiano hacer o no tal cosa? ¿Puede ir a tal parte o no? ¿Puede ir al cine o no? Estos temas, Señor, hermanos, siempre han abundado, tanto en el tiempo de Pablo como en el tiempo de hoy. Muchas personas están cómodas con esto porque quieren vivir toda su vida conforme a reglas de qué cosas pueden o no pueden hacer y se dedican a discutir cuáles deben poner o no poner en práctica. Pablo aconseja a Tito, no malgastes el tiempo en esas cosas. Si algo te va a llevar a discutir, cancélalo o llega hasta ahí. ¿Por qué debemos evitar las cuestiones necias? Porque son vanas y sin provecho, no son útiles, no edifican al pueblo de Dios. Por eso es mejor dedicarse a lo que es de mayor valor, a lo que edifica y a las buenas obras. En vez de discutir, haga buenas obras. Ahora, quizás los temas y categorías que aquí se nombran como genealogías, discusiones de la ley y esas cosas,
ya no son las mismas en cierto sentido. Pero yo te llevo y quiero que lleves tu vida al aspecto práctico de la iglesia. Ahora piensa en tu iglesia y respóndete esta pregunta. Cuando tú te reúnes con algún hermano, ¿haces énfasis en las cosas que son útiles y sirven para edificar o en lo negativo, como en la discusión de alguna de estas cosas inútiles? ¿Produce tu presencia en la iglesia un impacto positivo o negativo? Buena pregunta. ¿Produce tu presencia en la iglesia un impacto constructivo o destructivo? Hermanos, si tú te analizas y dices, bueno, parece que estoy más del lado de los que destruyen que los que edifican, hermanos, es tiempo de corregir lo deficiente. Y entrégate a lo que es provechoso. Quienes insisten en levantar polvo y discutir temas que solo sirven para dividir el cuerpo de Cristo deben ser advertidos y después disciplinados. Pablo describe 3 pasos que se asemejan y se asimilan bastante a Mateo 18. La manera de tratar a aquel que se empecina en traer y generar división en medio de la iglesia ha de ser reprendido. Y si no se quiere arrepentir, ha de ser expulsado de la iglesia. Porque la unidad y la paz en la iglesia para el Señor es algo importante. ¿Es usted una fuente de división en la iglesia? Hermanos, y generalmente esto de ser divisivo o no, tiene mucho que ver con las cosas que yo hablo. ¿Cierto? El arma más utilizada para traer eso es nuestras palabras, nuestra lengua. Le hago una pregunta, no para que me la responda, obviamente, para que la piense. Pero estamos hablando de cosas que edifican y cosas que no edifican. Pero criticamos a los líderes delante de otros miembros de la iglesia. ¿O eres de aquellos que pasa el tiempo haciendo énfasis en reglas y normas externas? ¿O en tus puntos de vista doctrinales preferidos? Vuelvo y digo lo mismo. Si hay presencia de alguno de estos síntomas en tu vida, ¿qué podemos hacer para corregirlo? Hermanos, y esto no quiere decir que yo no pueda decir las cosas. Tú puedes decir las cosas a la persona que corresponde. Tú tienes una duda de algo, tienes una opinión de algo. ¿Tú crees que estás mal, que algún hermano está mal en algo? Ve y díselo al hermano, no a otros. ¿Cómo me cuido de ser una fuente divisiva para mi propia iglesia? Bueno, un aspecto muy práctico y tiene que ver con lo mismo, con nuestras palabras. Evitemos criticar de mala manera a otros miembros en presencia de otros miembros. E insisto, si tú tienes algo
que criticarle a alguien, ve y díselo a Él. Otra cosa que causa división es la falta de perdón. Cosa inimaginable y totalmente incomprensible dentro del contexto de personas que han creído en Cristo. No tengo excusa, ni tengo respuesta, ni justificación para que alguien que diga que ha creído en Cristo pueda jugar con la falta de perdón. Hermanos, evitemos ser agentes divisivos. Nosotros debemos aportar y orar por la unión de la iglesia, no por su separación. En muchas de esos instrumentos divisivos tienen que ver con lo que nosotros decimos. El verso 12 al verso 14 hay un énfasis en que debemos ocuparnos en las buenas obras, porque dice Pablo a Tito, porque debemos dar fruto. Porque debemos dedicarnos a las buenas obras para que no estemos estériles, dice otra versión. Otra dice para que no estemos sin fruto. Es decir, la acción nos llevará a no estar sin fruto. La acción nos llevará a no estar sin fruto. La acción, no la pasividad. Si tú creíste que eres más espiritual por ser un tipo pasivo, que aquí, que allá, que espera que siempre ahí, hermanos, probablemente te vayas quedando sin fruto. Y el no hacer las buenas obras permitan que tú no bendigas a otros. Hermanos amados, el asunto es claro, además de que las buenas obras mencionadas anteriormente nos llevarán a bendecir a otros porque son buenas y útiles para los hombres, eso también nos incluye a nosotros mismos. ¿En qué sentido? En que si no nos dedicamos a ellas, estaremos sin fruto. ¿Y de qué sirve cuidar un arbolito y ahí, aquí lo abonamos? Siempre me acuerdo del limón de la Vale, que la Vale siempre dice que da fruto, que da sus flores bonitas, pero el árbol no da nunca un limón. Y yo lo he visto cargado ese árbol con un montón de flores y no da limones. ¿De qué sirve cuidar un árbol que no da fruto? Su fin es el fuego. Pero se supone que un árbol frutal está dispuesto y creado para dar fruto. Y se supone que el creyente ha de estar pensando constantemente en las buenas obras, lo que va a evidenciar que hay vida dentro de él y que esa vida no solamente es un beneficio para él, sino que también alcanza para los demás. Que cuando da fruto este personaje, este arbolito tan lindo, entonces los demás vienen y toman de sus frutos y son beneficiados. Y dar fruto es algo muy hermoso porque es una evidencia de que estamos en Dios. Es una muestra de que somos y estamos en Él. Y eso es maravilloso y eso es alentador. Y algo que marca el bienestar espiritual de la iglesia es que los hermanos deben ocuparse en buenas obras como una evidencia más de la obra que la gracia de Dios ha efectuado en ellos. Entre las buenas obras indicadas en este texto se incluye la de ayudar a otros siervos de Dios, apoyándolos en la obra misionera. Es lo que Pablo les está diciendo a Tito, que cuando envíe a esos personajes, procura de que nada les falte. La hospitalidad y la preocupación por otros es algo que se puede ver en este texto. Y hermanos, esos son ejemplos de buenas obras que tú y yo podemos seguir. Amén. Sea hospitalario. Sea hospitalario, abra su casa y comparta lo que usted tiene. Preocúpese por otros.
Atiendan las necesidades apremiantes, estén listos para la acción. Las necesidades evidentes hemos de suplirlas. Si no lo hacemos, si somos indiferentes a ellas, es porque realmente no tenemos fruto, estamos siendo estériles, que no estamos pensando en cómo bendecir a los demás. Pero doy gracias por muchos de ustedes que tienen esta actitud evidente de la cual yo mismo he sido beneficiado. Ustedes lo saben. Que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en las buenas obras, es decir, quizás probablemente no sabemos cómo hacerlo, pero luego de oír, meditar en la carta de Tito, nos deben quedar algunas buenas obras claras que podemos llegar a hacer. Espero. Hermanos, vale la pena ocuparse en ellas. Debemos hacerlo. Y lo último que quiero decir de ese texto, que no está en este texto, sino que está en toda la carta, es que debemos ocuparnos de las buenas obras, porque Dios nos apartó para ellas. Quiero seguir con la idea de la semana pasada para concluir esta hermosa serie de sermones, muy humilde por lo demás. Dios no nos ha pedido algo que no seamos capaces de hacer. Acuerda, es para los que han creído. A ellos, Dios no les está pidiendo algo que no son capaces de hacer. Dios no es injusto ni tirano. No nos está pidiendo todo esto sabiendo que no podemos hacerlo ni tenemos la capacidad de hacerlo. Hermanos, es todo lo contrario. Dios nos ha apartado para toda buena obra. Dios nos ha capacitado para toda obra piadosa. Hay esperanza para mí. Hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti, hermano anciano, para ti, hermana joven. Hay esperanza para ti, trabajador, que te cuesta sujetarte a tus patrones. Hay esperanza para todos nosotros. Podemos ser sobrios. Hay esperanza, podemos estar preparados para toda buena obra. Podemos ser amables y prudentes, podemos adornar la doctrina, podemos no blasfemar la palabra de Dios, podemos silenciar al enemigo para que no tenga nada que decir de nosotros al ver nuestra actitud y nuestra conducta. Podemos tener una mente puesta en realizar buenas obras porque Dios nos ha apartado para hacerlas. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Qué está hablando? ¿Cómo es eso que Dios nos apartó para buenas obras? ¿Cómo? ¿Cuándo ocurrió eso? Ocurrió en el texto del capítulo 2, cuando predicó nuestro hermano Bastián, que creo yo es el pasaje más hermoso de la carta. El capítulo 2, del verso 12 en adelante. ¿Cómo es que Dios nos apartó para estas buenas obras? Cuando la gracia de Dios se manifestó, trayendo salvación a todos los hombres. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. La salvación que Dios trajo a los hombres para negar la impiedad y los deseos mundanos, capacitándonos para vivir en este mundo complejo y adverso de una manera sobria, justa y piadosa. La gracia de Dios se ha manifestado para que podamos hacer eso. Amén. Pero, ¿qué es esta gracia que se ha manifestado, pastor? Todavía no entiendo. Pues Jesucristo es. Esta gracia que se ha manifestado es Jesucristo, por quien Dios nos salvó cuando escuchamos el Evangelio y fuimos hechos nacidos de nuevo.
por la obra del Espíritu Santo, adquiriendo un nuevo corazón, abandonando aquel corazón de piedra que nos hacía aborrecibles y que aborreciéramos a los demás. Milagrosamente Él lo ha tomado y lo ha transformado en un corazón amable y que puede amar a otros. Eso fue cuando la gracia de Dios se manifestó en la persona de Cristo Jesús. Es por eso que Él está pidiendo todas estas cosas. Cristo es esta manifestación de la gracia de Dios. ¿Y cómo hizo eso? ¿Cómo ese Cristo es capaz de hacer eso en las personas? El verso 14 del capítulo 2 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Nos salvó por medio de creer en su sacrificio en la cruz, por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Y todo aquel que cree en Él puede expiar sus pecados y puede ser purificado para ser un pueblo para la posesión de Dios, que es celoso de buenas obras. ¿Y hasta cuándo hemos de vivir de esta manera? El verso 13 del capítulo 2 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo hemos de vivir de esta manera? Hasta cuando nuestros ojos vean a nuestro Rey. Hermanos, esto hablaré, esto exhortaré y esto reprenderé a cualquiera que lo niegue con toda autoridad y sin importar el menosprecio. Que nadie desprecie este mensaje, esta verdad. El pueblo de Dios es un pueblo que ha sido apartado, comprado y salvado con un corazón que arde por hacer buenas obras. Porque Dios lo apartó para ellas. Dios nos apartó para las buenas obras, realizando la mejor y compasiva y misericordiosa y amorosa obra de todas: dar su Hijo, entregarlo a sufrimientos para rescatar a pecadores como tú y como yo, y transformarlos en sus hijos. La obra de amor más grande que en verdad veremos: el justo muriendo por los injustos para rescatarlos de la ira de Dios y para ya no ser más considerados enemigos de Dios, sino que ahora hijos de Dios que se sientan a su mesa. Y tengo lo último y con esto termino. Iglesia, en palabras del mismísimo Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, tómate muy en serio estas palabras. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz delante de los hombres. La luz de ustedes ha de brillar de esa manera delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Iglesia, tú no solamente fuiste apartada por el Señor para salvarte de tus pecados, sino que fuiste apartada para vivir una vida que le glorifique. Y esa vida está marcada por las buenas obras. Procuremos ocuparnos en ellas. Oremos. Señor, te damos gracias por terminar de predicar Tito. Y más que sea para nosotros el fin de una serie, que sea para nosotros el inicio de un desafío de obediencia a ti. Señor, permite que a través de este libro los hermanos y yo podamos reflexionar y poner en práctica lo que hemos ido aprendiendo y poder evidenciar en todo lugar en donde nos encontremos nuestra devoción a ti, que al fin de cuentas se ve evidenciada y manifestada en las buenas obras que hacemos. Ayuda a tu iglesia a aprender a ocuparse en buenas obras y danos el ánimo pronto para llevarlas a cabo y así glorificar tu nombre y así ser de bendición para todos. Amén. Ayúdanos, Señor. Amén. Te honramos y te bendecimos en el dulce nombre de Jesús. Amén.